La historia de Oseas es un retrato impresionante del amor incondicional de Dios. Llamado a casarse con Gomer, una mujer infiel, Oseas experimentó en carne propia el dolor de la traición, tal como lo sintió Dios con la infidelidad de Israel. Aún así, continuó amando y perdonando, mostrando que el corazón de Dios siempre está listo para restaurar a quienes se arrepienten. Una historia de amor, redención y esperanza que nos inspira a comprender el poder del perdón divino. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Oseas nació en medio del caos. El reino del norte, Israel, ya no era el mismo lugar que se había prometido como tierra de bendiciones. La idolatría se había apoderado de las ciudades y la gente se alejaba cada vez más de Dios, intercambiando su lealtad por dioses falsos. Fue un período de oscuridad espiritual, donde la gente perseguía sus propios deseos, dejando atrás los mandamientos que habían sido dados siglos antes. En este ambiente, rodeado de corrupción y pecado, creció Oseas. Desde muy joven se dio cuenta de que algo andaba mal. Las fiestas que celebraban a dioses como Baal, las ceremonias que alguna vez pertenecieron al Señor, ahora estaban contaminadas por la idolatría. Oseas observaba todo a su alrededor con mirada atenta, sintiendo que, de alguna manera, su vida estaría marcada por esta lucha espiritual que se desarrollaba ante él. Su corazón, incluso rodeado de oscuridad, latía diferente, como si ya supiera que no fue creado para ser uno más en este mar de injusticia. Fue entonces cuando llegó el llamado de Dios. En medio de este escenario, donde muchos se habían olvidado del verdadero Creador, Oseas escuchó la voz del Señor. No sería una misión fácil, pero había sido elegido para un propósito mucho mayor de lo que podía imaginar. Sería un profeta, un mensajero, no solo con palabras, sino con su vida misma. Cualquier cosa que Dios le pidiera, tendría que hacerla. Esa llamada lo transformó todo. Oseas no sabía qué esperar, pero sabía que la voz que escuchó era clara e inconfundible. Dios lo había elegido a él, un hombre sencillo, para ser portavoz en una tierra de corazones endurecidos. Al principio quizás te hayas preguntado por qué. Al fin y al cabo, ¿quién sería capaz de escuchar un mensaje que cada día parecía más difícil de aceptar? Pero no había lugar para la negativa. Oseas comprendió, desde el primer momento, que su vida nunca volvería a ser la misma. La misión de ser profeta en Israel fue un desafío, especialmente porque el pueblo ya no veía la idolatría como algo malo. Las leyes que una vez trajo Moisés, los pactos con Dios, todo parecía lejano. Pero el amor de Dios por su pueblo siguió siendo el mismo. Y Oseas, ahora con la responsabilidad de transmitir ese mensaje, cargó con el peso de intentar que toda una nación volviera al camino correcto. Fue entonces que Dios le dio una orden que cambiaría su vida de una manera inesperada. Oseas debía casarse, y no sería con cualquier mujer. El Señor le ordenó que tomara como esposa a Gomer, una mujer conocida por su infidelidad. Oseas obedeció el llamado de Dios y, sin lugar a dudas, se casó con Gomer. Para cualquiera que los viera juntos, este matrimonio parecía extraño, inusual. Gomer era conocido por su vida inestable, por seguir sus propios deseos, sin preocuparse por las consecuencias. La gente susurraba, juzgaba, después de todo, el profeta de Dios, a Elu, a una mujer que no era vista como digna de confianza. Pero Oseas sabía que era mucho más grande que él. Su matrimonio fue un reflejo de la relación entre Dios e Israel. Al principio, tal vez hubo un rayo de esperanza en Oseas. Sabía que su matrimonio sería una ilustración viva del amor de Dios por un pueblo infiel, pero no sabía cuán doloroso sería en la práctica. Gomer, al igual que Israel, no permanecería fiel. Su corazón estaba inquieto, siempre buscando algo más, algo que no podía encontrar en casa.
Poco a poco, Gomer se alejó y Oseas sintió, en carne propia, lo que Dios sentía por su pueblo. Incluso con el dolor y la humillación que esto le trajo, Oseas continuó amándola. Cada traición de Gomer reflejaba la infidelidad de Israel, que recurrió a ídolos y dioses falsos, dejando al Creador en un segundo plano. Oseas, entonces, comprendió aún más profundamente el mensaje que debía transmitir al pueblo. El amor de Dios era incondicional, pero la infidelidad tendría sus consecuencias. Gomer, a pesar de todo, le dio hijos. Y los hijos de Oseas y Gomer no eran simplemente parte de una familia común y corriente. Cada niño nacido llevaba un nombre dado por Dios, y estos nombres llevaban mensajes oscuros que hablaban directamente al corazón de Israel. El primer hijo, un varón, se llamó Jezreel, un nombre fuerte que hacía referencia a un valle donde se había derramado sangre. Era un recordatorio de la violencia cometida por la casa de Jehú y una profecía de que allí sucedería algo terrible. El nombre de Jezreel era un presagio del juicio inminente que sobrevendría al pueblo. Luego vino la segunda hija, y su nombre parecía aún más pesado, Lo-Ruama, que significaba no amada. Oseas sabía que detrás de ese nombre había un mensaje doloroso para Israel. Dios estaba advirtiendo que por un tiempo no mostraría misericordia al pueblo que lo había traicionado repetidamente. A Oseas le dolió el corazón al pronunciar ese nombre, porque entendió lo que significaba para su nación, para sus hermanos y hermanas. Fue una advertencia seria, una advertencia de que alejarse de Dios los llevaría a un lugar de dolor. Llegó el último niño, otro niño. Le pusieron el nombre de Lo-Ami, que significa no mi pueblo. Si los nombres anteriores ya traían mensajes difíciles, este tenía un peso aún mayor. Era como si Dios estuviera declarando que el pacto entre él e Israel se había roto. Oseas sabía que el Señor nunca dejaría de amar a su pueblo, pero la infidelidad tenía consecuencias, y ahora Israel sería tratado como una nación distante, perdida en la oscuridad de sus propios pecados. A medida que pasaba el tiempo, Oseas notó que Gomer se alejaba cada vez más. Salía de casa por largos periodos, se involucraba con otros hombres, y Oseas lo sabía. El dolor era profundo, como una herida que no podía ser curado. Vio en cada paso que daba Gomer el reflejo exacto de lo que Israel hizo con Dios. Así como su esposa se entregó a los demás, el pueblo de Israel adoraba a dioses extraños, traicionando el pacto que Dios hizo con sus antepasados. Cada noche que Gomer no regresó a casa fue un amargo recordatorio de que el amor a menudo no es correspondido. Oseas sintió de primera mano lo que Dios sentía por su pueblo. La traición era un arma de doble filo. Hería profundamente tanto a quienes la practicaban como a quienes la soportaban. Oseas, en su tristeza, no podía dejar de amarla, incluso cuando todo parecía perdido. Era como si Dios estuviera mostrando, a través de su sufrimiento personal, la intensidad de su propio amor por Israel. En cada regreso de Gomer, Oseas le daba la bienvenida, no con rencor, no con odio, sino con un amor que iba más allá de la lógica humana. Aunque sabía que ella volvería a partir, la recibió, así como Dios siempre estuvo dispuesto a perdonar al pueblo a pesar de sus constantes caídas. Pero el corazón de Oseas estaba cansado. Gomer no se detuvo, no vio el dolor que estaba provocando, y sin embargo Oseas no se dio por vencido. Hasta que llegó el día en que Gomer desapareció para siempre, Oseas ya sabía lo que eso significaba. Se había entregado por completo a la vida que tanto deseaba, lejos de casa, lejos de él. La ciudad habló, se difundieron rumores. Gomer estaba con otros hombres y ahora parecía esclavizada por sus propias decisiones. Oseas, aunque herido, sabía que esta era la consecuencia inevitable de la traición. Sin embargo, su amor por Gomer nunca se desvaneció.
Incluso con el corazón apesadumbrado, sabía que Dios todavía tenía algo que decirle. Entonces, la voz de Dios vino una vez más. «Ve y trae de vuelta a Gomer», dijo el Señor. Pero Oseas no tendría que simplemente buscarlo, tendría que comprarlo. Gomer había caído tan bajo que ahora se encontraba en una situación desesperada, viviendo como esclava, vendida a otros hombres. Oseas tendría que pagarlo, redimirlo, como quien compra algo que ya le pertenece, pero se perdió. La petición de Dios fue más que inusual. Rescatar a alguien que lo había traicionado tantas veces parecía más allá de lo imaginable. Pero así como el amor de Dios por Israel no tenía límites, el amor de Oseas por Gomer también debería reflejar esta lealtad. Incluso ante la infidelidad más profunda, el profeta estaba dispuesto a pagar el precio y traer de vuelta a su esposa. Oseas caminó por las calles hasta que la encontró. Estaba abatida, humillada, muy diferente de la mujer que él conoció, pero lo compró. Pagó el precio que pidieron por ella, sin importar cuánto fuera. Cuando Oseas trajo de regreso a Gomer, su mensaje al pueblo de Israel se volvió aún más claro y doloroso. Cada palabra que pronunció ahora estaba llena de la experiencia personal de haber amado y rescatado a alguien que lo había traicionado tantas veces. Lo que él sintió por Gomer, Dios lo sintió por Israel. El pueblo como Gomer se había alejado, buscado otros dioses y se había entregado a una vida de idolatría. Y ahora, así como Gomer estaba atrapada en su esclavitud, Israel también estaba atrapada en sus pecados, lejos del amor de Dios. Oseas no solo habló del amor de Dios, también trajo serias advertencias sobre las consecuencias del camino que estaba tomando Israel. Así como Gomer se colocó en una situación desesperada, Israel también estaba al borde del desastre. El profeta no se anduvo con rodeos al describir cómo la idolatría y la corrupción habían contaminado los corazones del pueblo. Oseas sabía que el juicio estaba cerca, que Israel no podía seguir viviendo así sin afrontar las consecuencias. Les advirtió de lo que sucedería si no regresaban al Señor. Dios no solo deseaba restaurar a su pueblo, sino también traerlo de regreso al camino de la justicia. El problema era que Israel, al igual que Gomer, parecía ciego a los llamados a la redención. Estaban tan envueltos en sus vidas de lujuria y adoración a dioses falsos que no vieron el desastre que se avecinaba. A pesar de sus duras palabras y constantes advertencias, Oseas nunca dejó de resaltar un punto crucial: el amor de Dios por Israel. Incluso cuando anunció la destrucción venidera, también recordó al pueblo que Dios no los había abandonado. El Señor era como un padre amoroso, siempre dispuesto a perdonar, siempre esperando que sus hijos se arrepintieran. El propio matrimonio de Oseas fue una prueba viviente de ello. Así como él no se había rendido con Gomer, Dios tampoco se rendiría con Israel. Por mucho que el pueblo lo rechazara, adorando ídolos de piedra y madera, Dios siguió amándolos con un amor incansable. Cada acto de infidelidad de Israel fue doloroso, pero la gracia de Dios fue aún mayor. Estaba listo para darles la bienvenida nuevamente, para restaurar el pacto que tantas veces había sido roto. El problema fue que Israel no vio esta misericordia. Estaban ciegos, distraídos por las promesas vacías de dioses falsos. Oseas, sin embargo, insistió. Les recordaba a Egipto, a la época en que Dios había liberado a sus antepasados de la esclavitud. Habló de los días del desierto, cuando el Señor los sustentaba con maná y agua, cuando la presencia divina los guiaba con una nube de día y fuego de noche. Dios siempre había sido fiel, pero ahora el pueblo había cambiado esa fidelidad por relaciones fugaces con dioses que no podían salvarlos. Cuando Oseas clamó por arrepentimiento, supo que el tiempo se estaba acabando.
Cada día que pasaba, el mensaje de Oseas se hacía más urgente. Sabía que si no regresaste para Dios, la destrucción sería inevitable. La idolatría había corrompido la tierra y el pueblo siguió ciegamente este camino de autodestrucción. El reino del norte estaba al borde del colapso. Las naciones vecinas, especialmente Asiria, observaron como depredadores esperando el momento adecuado para atacar, y ese momento estaba llegando. Oseas, con el corazón apesadumbrado, continuó predicando en las calles, advirtiendo al pueblo que la caída estaba cerca. Habló del día en que Israel caería en manos de los asirios, y todo lo que habían construido quedaría reducido a nada. Las ciudades serían destruidas, los campos abandonados y la gente llevada al exilio. Era un espectáculo terrible, pero necesario. El pueblo necesitaba comprender que sus acciones tenían consecuencias y que la justicia de Dios no podía ser ignorada para siempre. Pero, incluso ante este escenario sombrío, Oseas nunca dejó de recordarle al pueblo que había esperanza. Si ellos arrepentirse, si dejaran sus ídolos y regresaran al Señor, se podría evitar la destrucción. Dios estaba dispuesto a perdonarlos, a restaurar la tierra y a hacerlos florecer nuevamente. El problema fue que Israel, al igual que Gomer, siguió eligiendo a sus amantes, ignorando las súplicas de amor y misericordia. Incluso cuando se acercaba el juicio, Oseas nunca dejó de señalar la promesa de restauración. Sabía que a pesar de la destrucción que vendría, el plan de Dios para Israel no terminaría en ruinas. El Señor, que ya había mostrado tanto amor y paciencia, prometió que después del castigo habría redención. Israel no quedaría completamente abandonado. Dios los traería de regreso y se haría un nuevo pacto, donde el pueblo una vez más sería suyo y Él sería su Dios. Oseas habló con esperanza de un futuro en el que los corazones endurecidos serían quebrantados y el pueblo finalmente regresaría a su Creador. Profetizó del tiempo en que Dios, como un padre amoroso, llamaría a sus hijos perdidos a casa y ellos vendrían arrepentidos, dejando atrás los ídolos y la corrupción que los habían destruido. Sería un momento de renovación, en el que se restablecerían los lazos que se habían roto. Fue una visión poderosa. Oseas describió una tierra sanada, donde los campos volverían a florecer y las ciudades, una vez devastadas, serían reconstruidas. El desierto en el que se encontraba Israel, tanto física como espiritualmente, daría paso a un nuevo jardín, lleno de vida y abundancia. El pueblo volvería a ser amado, llamado pueblo mío, y Dios mostraría su compasión, convirtiendo el lamento en alegría. Pero antes de que esta restauración pudiera ocurrir, la gente tendría que pasar por sufrimiento. Oseas sabía que la purificación vendría a través del dolor, y el reino del norte estaba a punto de vivir esto de manera intensa e irreversible. Oseas continuó su camino, fiel al llamado de Dios, incluso cuando sus palabras cayeron en oídos que no querían escuchar. Sabía que toda su vida había sido moldeada para ser un reflejo del amor y la justicia de Dios. No fue solo lo que dijo, sino lo que vivió. El profeta de volver un puente vivo entre el dolor del cielo y el sufrimiento de la tierra. Experimentó en su propia casa la traición y la redención, y esto lo preparó para la difícil misión de predicar a un pueblo que, como Gomer, buscaba constantemente el placer de las cosas pasajeras. Oseas no fue solo un mensajero, fue el ejemplo de una lealtad que nunca flaqueó, ni siquiera ante las mayores traiciones. El pueblo de Israel, sin embargo, continuó su camino de autodestrucción, cada vez más alejado de Dios. La idolatría estaba tan arraigada que pocos creían que algo malo pudiera suceder. Pero Oseas sabía que el tiempo para las advertencias se estaba acabando. Se acercaba el día del juicio. Sin embargo, incluso ante la amenaza inminente, Oseas nunca dejó de predicar sobre el amor,
Su legado estuvo profundamente arraigado en el concepto de un Dios que ama, que perdona, pero que también corrige con justicia. Sabía que vendría el castigo, pero ese castigo no era el final. Lo que Oseas quería que el pueblo entendiera es que la destrucción serviría para purificarlos, para llevarlos de regreso al único camino que podía restaurar lo que estaba roto. Oseas observó la caída del reino del norte como alguien que contempla impotente una tragedia que se desarrolla ante sus ojos. Las palabras que había pronunciado, las advertencias que habían resonado durante tanto tiempo en las calles de Israel, finalmente se cumplieron. Samaria, la capital, fue rodeada, invadida y destruida. El pueblo fue llevado cautivo a Asiria, arrancado de su tierra, de su historia y de su identidad. Todo lo que Oseas había profetizado estaba ahora ante él: el exilio, la ruina, la separación de Dios que ellos mismos habían causado, y luego silencio. La tierra que alguna vez fue próspera ahora estaba desolada, y el pueblo elegido de Dios vivido como esclavos en tierra extranjera. Para muchos, ese fue el final, pero Oseas lo sabía mejor. Comprendió que por severo que hubiera sido el castigo, la historia de Israel aún no había terminado. Así como había rescatado a Gomer, Dios, en el momento adecuado, rescataría a Israel. El mensaje de Oseas fue claro desde el principio. Incluso ante la infidelidad más dolorosa, el amor de Dios persistió. La justicia de Dios exigía corrección, pero el corazón de su padre nunca dejó de latir por su pueblo. Cada advertencia de Oseas iba acompañada de una promesa de restauración, la esperanza de que algún día, después del dolor, Israel volvería a ser llamado mi pueblo. La historia de Oseas nos deja una profunda reflexión sobre la naturaleza del amor y la fidelidad. Todo lo que vivió, desde su matrimonio hasta sus profecías, reveló algo esencial sobre el corazón de Dios. Oseas mostró que por mucho que el pueblo de Israel se alejara, cayera en idolatría y rechazara el pacto con Dios, el Señor nunca los abandonó por completo. Así como Oseas no se rindió con Gomer, Dios no se rindió con Israel, ni siquiera en los momentos más oscuros de su historia. La vida de Oseas nos enseña sobre el tipo de amor que no depende de la perfección del otro. Nos muestra que el amor verdadero es paciente y persistente, incluso cuando hay dolor, desilusión y traición. Lo que más conmovió a Oseas fue la profundidad del amor de Dios por un pueblo que una y otra vez le dio la espalda. El dolor de Oseas al ser traicionado por Gomer fue el mismo dolor que Dios sintió por Israel, pero tal como el profeta buscó el suyo, esposa y la rescató, Dios también se comprometió a rescatar a su pueblo, y en todo esto hay algo aún mayor: el perdón. Oseas nos enseña que, por muy lejos que lleguemos, por muy lejos que nos desviemos de lo correcto, siempre existe la posibilidad de regresar. El amor de Dios es mayor que cualquier traición. Su gracia es mayor que cualquier pecado. La historia de Oseas resuena a través de los siglos, recordándonos que el corazón de Dios siempre está abierto a aquellos que, arrepentidos, buscan regresar a Él. El mensaje de Oseas, al final, es de esperanza. Un amor inquebrantable como este nos muestra que, incluso cuando todo parece perdido, siempre existe una posibilidad de redención. Si te gustó la historia de Oseas y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.